¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. Hay historias en el fútbol que parecen escritas para probar la fe, el aguante y la pasión de un jugador, y la de José Juan Macías, el famoso JJ Macías. Sin duda pertenece a ese tipo de relatos donde el talento y la mala suerte se enfrentan en una batalla constante. Esta vez, la noticia volvió a sacudir al entorno del fútbol mexicano, el delantero de los Pumas de la UNAM, que había recuperado sensaciones positivas tras un largo viacrucis de lesiones. Volvió a prender las alarmas al salir lesionado del partido frente a los Rayados de Monterrey. Y claro, el miedo colectivo fue inmediato, porque cada vez que se pronuncia la palabra lesión junto al nombre de JJ, todo el mundo recuerda el pasado reciente del atacante jalisciense. Ese pasado lleno de pausas forzadas, terapias, recaídas y oportunidades que se desvanecieron cuando parecía estar listo para despegar de nuevo. El encuentro contra Monterrey pintaba bien. Era una tarde de fútbol intenso en el estadio BBVA, con un empate que, para los universitarios, sabía a gloria tomando en cuenta las ausencias y el contexto del torneo. Pero al minuto 30, el gesto de dolor de Macías encendió las alarmas. Se tocó la parte posterior del muslo, miró al banquillo y pidió el cambio. La cámara lo siguió mientras salía caminando con dificultad, y el silencio se hizo notar incluso entre los comentaristas, que no sabían si transmitir calma o preocupación. Y es que, seamos honestos, cualquier señal física en JJ hace pensar en lo peor. El público, los medios y hasta los compañeros sienten esa mezcla de empatía y temor, porque todos saben que Macías no merece más golpes del destino. Después del partido, la incertidumbre era total. Algunos medios comenzaron a especular con una nueva lesión muscular grave, otros hablaban de un simple endurecimiento en el isquiotibial. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, memes y hasta teorías conspirativas sobre su estado físico. Lo cierto es que, con Macías, cada pequeño dolor se magnifica porque su historial médico no es precisamente un libro corto. Y claro, en los Pumas tampoco están para perder piezas, sobre todo cuando se trata de un delantero que empezaba a reencontrarse con el gol y con la confianza que tanto le había costado recuperar. Recordemos que JJ Macías, apenas con 26 años, ha vivido una carrera de contrastes. En sus inicios, era considerado uno de los proyectos más prometedores del fútbol mexicano. En León se destapó como un goleador nato, con hambre, técnica y carácter. Su paso por Chivas estuvo marcado por la presión y las expectativas, y aunque tuvo destellos brillantes, también vivió los primeros episodios de lesiones que empezaron a frenar su ascenso. Luego vino el intento de salto a Europa, una etapa en la que las cosas simplemente no salieron. Las lesiones lo acompañaron como una sombra insistente, y poco a poco su nombre fue perdiendo brillo en las convocatorias, en los titulares y en las conversaciones de la afición. Por eso, cuando Efraín Juárez decidió darle una nueva oportunidad en los Pumas, muchos pensaron que era un acto de fe, un gesto de confianza hacia un jugador que aún podía entregar grandes cosas si lograba mantenerse sano. Y durante algunas jornadas, todo parecía indicar que ese sueño podía hacerse realidad. Macías se veía libre, con movilidad, con esa chispa que lo caracteriza cuando juega sin miedo. El equipo lo arropó, los aficionados se ilusionaron y hasta los analistas empezaron a decir que, por fin, JJ estaba de vuelta. Pero la vida, y especialmente el fútbol, tienen esa forma cruel de recordarte que nada está garantizado. Cuando cayó lesionado ante Monterrey, algunos ya se imaginaban lo peor, una nueva rotura, meses fuera, rehabilitación, frustración y la eterna pregunta de si valía la pena seguir intentando. Pero, según los reportes médicos más recientes, el panorama no es tan oscuro. Se trata de una molestia en el isquiotibial, un endurecimiento que obligó a su salida como medida de precaución. No hay ruptura ni daño grave, al menos eso indican los primeros exámenes. Y aunque eso suena a buena noticia, también deja la sensación de que JJ sigue caminando sobre una cuerda floja, donde cualquier movimiento brusco podría significar otro retroceso. El cuerpo técnico de los Pumas sabe que no puede apresurarlo. El calendario aprieta, el torneo está entrando en su etapa más intensa, y las opciones en la delantera son limitadas.
Guillermo Martínez está fuera el resto del semestre, lo que deja a Macías como el referente natural en el ataque. Pero, ¿vale la pena arriesgarlo? ¿Es correcto ponerlo en la cancha si todavía no está al 100%? Las respuestas no son fáciles, sobre todo cuando se trata de un jugador que lleva tanto tiempo luchando por no ser recordado solo como una promesa rota. Desde su regreso, JJ había disputado 6 jornadas consecutivas sin molestias, algo que no lograba desde hace mucho. Venía de perderse 16 partidos cuando pertenecía a Santos Laguna, una cifra dolorosa para cualquier profesional, especialmente para un delantero que necesita ritmo, confianza y minutos para volver a sentirse importante. Esas 6 jornadas sanas habían sido una especie de renacimiento, una señal de que el trabajo de rehabilitación, la paciencia y la fe estaban dando frutos. Pero, con esta nueva molestia, vuelve la preocupación y la duda que tanto pesa en la mente de un jugador que ha pasado más tiempo entre muletas que dentro del área rival. Lo más triste es que Macías no solo pelea contra su cuerpo, sino también contra la opinión pública. En un entorno tan exigente como el del fútbol mexicano, donde el talento joven es al mismo tiempo aclamado y devorado por la presión, cada lesión se convierte en un juicio. Hay quienes ya dicen abiertamente que debería pensar en el retiro, que su físico no da para más, que está gastando sus últimos cartuchos en una batalla perdida. Pero también están los que aún creen en él, los que lo ven como un símbolo de resistencia, un ejemplo de lucha contra la adversidad, alguien que se niega a rendirse pese a todo lo que le ha tocado vivir. Y es que si algo ha demostrado JJ Macías, más allá de los goles o los minutos jugados, es que su mentalidad no se quiebra fácilmente. Ha caído muchas veces, sí, pero siempre vuelve. Cada vez que se pone la camiseta y pisa el césped, lo hace con esa determinación que solo tienen los que saben lo que cuesta volver. No se trata solo de fútbol, sino de orgullo, de pasión, de amor por el juego. Y eso, guste o no, es algo que no se puede enseñar. Por ahora, los médicos de Pumas han decidido ir con cautela. El diagnóstico final dirá si podrá estar disponible para el miércoles, cuando los universitarios reciban en Ciudad Universitaria al Atlético de San Luis. Todo dependerá de cómo responda su cuerpo en los entrenamientos previos, de si el dolor cede y de si los exámenes confirman que no hay riesgo de agravar la lesión. Es un momento delicado, porque Pumas necesita sus goles, pero también necesita a su jugador sano, mentalmente fuerte y listo para el futuro. Mientras tanto, la afición vive con los dedos cruzados. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, videos de sus mejores goles, recuerdos de aquel joven que en León ilusionaba con ser el 9 del futuro para México. Hay nostalgia, pero también esperanza. Y aunque los números no sean los mejores, la conexión emocional con JJ sigue viva. Quizás porque el hincha mexicano se identifica con las historias de lucha, de caídas y regresos, con esas trayectorias donde el éxito no llega fácil, sino a través del dolor y la perseverancia. En los pasillos de cantera, los compañeros hablan de él con respeto. Dicen que es el primero en llegar y el último en irse, que no se queja, que trabaja en silencio. Efraín Juárez, su técnico, lo ha defendido a capa y espada, asegurando que mientras esté sano, será fundamental para el equipo. Porque más allá de lo que digan las estadísticas, lo que JJ aporta en el vestuario es intangible: liderazgo, experiencia, compromiso. Y eso, en un plantel joven como el de Pumas, vale oro. El futuro de Macías sigue siendo una incógnita, sí, pero no está escrito. Puede que esta molestia sea solo una pausa más en el camino, o puede que marque un punto de inflexión definitivo. Lo cierto es que, mientras siga poniéndose los botines y soñando con hacer goles, habrá esperanza. Porque el fútbol, al final, también es eso: segundas oportunidades, redenciones, momentos que cambian el curso de una historia. Y quizás, solo quizás, el destino todavía le tenga guardado un capítulo feliz. Porque si hay alguien que merece volver a sonreír en una cancha, ese es JJ Macías. Un jugador que ha vivido la gloria y la frustración, que ha sentido el aplauso y el silencio, y que, pese a todo, sigue creyendo. Y eso, amigos, en un deporte tan cruel como este, ya es una victoria. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático.
Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? Las últimas horas han estado marcadas por un auténtico terremoto en la cantera de los Pumas. Y parece que nadie se esperaba que un jugador que hasta hace poco era considerado un ejemplo de lealtad y compromiso hacia el club se convertiría en el protagonista de un escándalo que ya está sacudiendo todos los pasillos del Olímpico Universitario. Guillermo Martínez, joven promesa de la institución felina y una de las figuras que muchos creían destinada a brillar con la camiseta auriazul, ha explotado en declaraciones que han dejado a más de uno boquiabierto. Prefieren extranjeros en lugar de la gente de casa. Sí, leyeron bien. Palabras cargadas de frustración, de impotencia y, sobre todo, de una sensación de traición que parece haber calado hondo en un jugador que, hasta ahora, se había mostrado siempre comprometido con el proyecto del club. La manera en que Martínez expresó su descontento no dejó lugar a dudas, esto no fue un simple comentario casual, fue un grito de advertencia que refleja una tensión interna que, según rumores, podría tener consecuencias mucho más graves de lo que cualquiera imagina. Los Pumas, un club con historia, tradición y orgullo universitario, siempre han sido vistos como un semillero de talento local. Un espacio donde las promesas mexicanas podrían desarrollarse y tener la oportunidad de mostrarse en la máxima categoría. Sin embargo, desde hace algunas temporadas, los aficionados y los propios jugadores han empezado a notar un patrón inquietante, la preferencia por futbolistas extranjeros en momentos clave, dejando en segundo plano a quienes nacieron y se formaron dentro de la cantera felina. Guillermo Martínez no fue la excepción, y su comentario no parece una exageración. Detrás de sus palabras hay un cúmulo de experiencias, de momentos en los que sintió que, a pesar de su esfuerzo, de su dedicación y de su talento, siempre había alguien de afuera ocupando el lugar que él y muchos otros creían merecer. En el mundo del fútbol profesional, donde cada decisión tiene un impacto en la percepción de los fanáticos, estas declaraciones se sienten como un hacha lanzada al corazón de la institución. El debate sobre la identidad del club y su compromiso con el talento local ha vuelto con más fuerza que nunca. El rumor que empezó como un pequeño murmullo entre los pasillos del club ha ido creciendo como un fuego incontrolable. Algunos aseguran que Martínez ya había tenido conflictos previos con los directivos, discusiones que se centraban precisamente en la falta de oportunidades para los jugadores locales. Otros mencionan que sus compañeros de equipo no quedaron indiferentes a sus palabras y que, detrás de cámaras, se han producido debates internos sobre la política de fichajes y la rotación de la plantilla. La percepción general entre quienes siguen de cerca al equipo es que Guillermo no soltó esas palabras al azar, fueron la punta de un iceberg que muchos temían pero nadie había confirmado. La idea de que los extranjeros son constantemente priorizados sobre el talento nacional ha generado un clima de frustración entre los jóvenes promesas de la institución. Y la explosión de Martínez podría ser solo el primer capítulo de una historia que amenaza con dividir opiniones dentro y fuera del club. Entre los aficionados, el eco de estas declaraciones ha sido inmediato y fulminante. En redes sociales, los seguidores de los Pumas han expresado un sinfín de opiniones. Desde quienes respaldan completamente a Guillermo Martínez y consideran que su valentía para hablar de lo que muchos sienten es digna de admiración, hasta aquellos que creen que sus palabras pueden generar conflictos innecesarios y perjudicar la imagen del equipo. La discusión se ha convertido en un auténtico termómetro de la pasión que despierta el club en la Ciudad de México y más allá. Y muestra cómo un simple comentario puede transformarse en un debate nacional sobre la filosofía de un equipo. Su compromiso con los jugadores locales y el equilibrio entre la ambición deportiva y la identidad histórica de la institución. Fuentes cercanas al club aseguran que la dirección deportiva se encuentra en un momento de máxima tensión, evaluando cómo manejar la situación sin generar un efecto dominó que podría afectar la moral de todo el plantel. No es secreto que la afición felina valora profundamente la cantera y el desarrollo de talento nacional. Por lo que las palabras de Martínez han encendido un debate que podría llevar a decisiones importantes en el futuro cercano. Algunos rumores apuntan a que podrían revisarse los criterios de convocatoria, que se buscaría dar mayor visibilidad a los jóvenes mexicanos y que se abriría un diálogo interno con los jugadores para evitar que este tipo de conflictos se vuelvan habituales. Sin embargo, por el momento,
Todo lo que se sabe es que las declaraciones de Guillermo han generado un revuelo que no tiene vuelta atrás. Y la manera en que se desarrollen los acontecimientos dependerá tanto de la respuesta del club como de la presión de una afición que, más que nunca, exige coherencia entre las palabras y los hechos. La explosión de Guillermo Martínez también ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre la estructura del fútbol mexicano y cómo los clubes manejan el talento local frente a la contratación de jugadores extranjeros. En el caso de los Pumas, históricamente orgullosos de su identidad universitaria y de su capacidad para nutrir a la selección nacional, esta situación es vista por muchos como una traición a su filosofía fundacional. No se trata solo de un jugador molesto, sino de un síntoma de un problema que podría afectar la credibilidad del equipo si no se aborda de manera adecuada. La tensión se siente en cada rincón del club. Y las próximas semanas serán clave para entender si esta bomba mediática se convierte en un simple capítulo pasajero o si marca un antes y un después en la política de desarrollo y promoción de jugadores dentro de la institución felina. Mientras tanto, Guillermo Martínez sigue en el centro de la tormenta, recibiendo tanto apoyo como críticas y dejando claro que está dispuesto a hablar sin filtro sobre lo que considera injusto. Su valentía al alzar la voz refleja un sentimiento compartido por muchos jugadores jóvenes que sienten que, a pesar de sus méritos, siempre hay una preferencia evidente hacia quienes llegan de fuera. La situación se complica porque, aunque estas declaraciones podrían ser vistas como un desafío a la autoridad del club, también representan una oportunidad para que los Pumas reconsideren sus prioridades y refuercen el mensaje de que los talentos locales son valorados y tienen un lugar asegurado en el proyecto a largo plazo. La historia no termina aquí, y todos los ojos estarán atentos a cada movimiento del club y a cada palabra que pronuncie Martínez, porque en el fútbol, como en la vida, las palabras tienen poder y pueden cambiar el rumbo de la historia de un equipo. En conclusión, lo que comenzó como un rumor terminó explotando en un grito de denuncia que ya resuena más allá de los límites de la cancha. Guillermo Martínez, con su declaración explosiva, ha sacado a la luz un conflicto que muchos preferían ignorar, la tensión entre el talento local y los extranjeros. Entre la tradición y la estrategia moderna de un club que siempre ha querido brillar en la élite del fútbol mexicano. El debate está abierto, la polémica está servida y los Pumas, una vez más, se encuentran en el epicentro de una tormenta que mezcla pasión, identidad y fútbol. Ahora solo queda esperar cómo reaccionarán los directivos, los jugadores y, sobre todo, la afición, porque si algo ha quedado claro, es que en este club, el corazón y la lealtad hacia la cantera nunca pasan desapercibidos, y cualquier señal de traición, real o percibida, puede convertirse en un escándalo que sacuda la Ciudad de México y toda la comunidad futbolística nacional. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.